Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. En este programa vamos a comentar dos cosas muy importantes. La primera es que el sábado que viene, o sea, este sábado, 13 de abril, vamos a tener una conferencia presencial, precisamente con Carlos Caballero Jurado, que está aquí, y conmigo, pero bueno, ahora la anunciamos. Y también vamos a anunciar, pues, lo pongo por aquí, este libro que se llama Víctimas olvidadas de Stalin, que se ha podido editar en español precisamente pues con la participación de Carlos Caballero Jurado, que bueno, ahora hablaremos tendidamente del asunto. Antes de nada, pues presentarte, Carlos. Un saludo, Carlos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Encantado de estar de nuevo en tu canal. Pues como estaba diciendo antes de nada, quiero comentar eso, que este sábado, es decir, en nada, en unos días, vamos a estar aquí en Yecla, concretamente el sábado 13 de abril, de 5 a 8 de la tarde, en la calle Molino 51. Voy a poner aquí la imagen. Aquí tenéis la imagen con toda la información, que también la dejaré en la descripción, para aquellas personas que, por ejemplo, pues sean de Valencia, de Alicante, de Albacete, de Murcia, de Almería, que más o menos pues os pilla entre 1 hora y hora y media de Yecla, pues podéis venir. Como veis aquí, vamos a sortear 5 libros entre los asistentes que me han cedido unas editoriales. Carlos va a hablar del Frente Oriental, como pone aquí, y yo voy a hacer otra exposición sobre la batalla de Normandía, aunque centrado más en la figura de Michael Wittmann y en la participación de las divisiones Panzer. Lo que pasa que el título pues solo he podido poner eso. Y como vemos, el sitio, ¿no? El lugar de la conferencia va a ser en la calle Molino 51, que es una escuadra de arcabuceros que precisamente se llama María Inmaculada, que también pues Carlos guarda su relación con la División Azul. Esto ha sido completamente casualidad, o sea, no, no estaba preparado ni nada, es como ha surgido. Si quieres comentar algo al respecto. Nada, que encantadísimo de la iniciativa de invitarme a hablar en público delante de gente, porque bueno, está muy bien esto del YouTube. Está estupendo y nos pueden ver miles de personas. Pero yo soy un viejo profesor y me encanta ver a la gente a la que le estoy explicando, me encanta verles su cara. Es lo que he dicho toda mi vida con mis alumnos, ¿verdad? Es cuando realmente disfrutas de explicar, cuando ves las caras de interés o de aburrimiento de la gente, y si se está aburriendo dices, tengo que cambiar el registro o no lo estoy haciendo bien, ¿no? Interactuar con personas a mí me gusta muchísimo. Es, de hecho, lo que más me gustaba de mi profesión, es que mi relación era con personas, no con máquinas. Luego, poder dar una conferencia en público, uy, me hace una ilusión bárbara. Pues precisamente en esta conferencia, y ya nos metemos ya en el asunto, me parece que vas a poder traer ejemplares Sí. de este libro. Yo invito a todo el mundo a que venga, que oye, pues se puede llevar el libro firmado y demás, y ya pues nos metemos con él. Bueno, yo, Carlos, lo primero que te quería preguntar sobre este libro es cómo llega a tus manos, ¿no? Porque este libro salió en ruso, me parece, y a raíz de que tú lo has Sí. leído, lo has traído al español. Ujú. Sí, bueno, yo no lo he leído en ruso, me encantaría poderlo decir que lo he leído en ruso, pero evidentemente no es el caso. Pero este libro tuvo un éxito tremendo en cuanto se lo publicado, fue un auténtico bombazo. Y en países donde el tema de la Segunda Guerra Mundial interesa más que en España, por motivos obvios, como Inglaterra y Francia, se publicó casi de manera inmediata, ¿no? Entonces, yo me hice con ejemplares en inglés y en francés. Previamente me tomé la molestia de consultar con un buen amigo ruso, que habla un perfecto español, su opinión sobre este libro, o mejor dicho, con 2 amigos rusos. Y ambos, los 2 me dijeron: "Maravilloso, es un libro que hay que leer, es un libro que hay que conocer", ¿no? Entonces, me interesé muchísimo en él. Y cuando llegó a mis manos y lo leí, bueno, pues entonces fue cuando tuve la ocasión de proponérselo a Álvaro, el editor de SND, y le dije: "Mira, este libro tiene estas características, ¿te interesa?". Y no solamente me dijo que sí, sino que me empujó a me empujó a preparar la edición, ¿no? Em, ya antes, SND Editores había tenido la amabilidad de, hacerme caso en la edición de un libro de un autor alemán, Georg Beberovsky,
que había hecho un análisis increíblemente bueno de la dictadura de Stalin. Pero bueno, el libro de George Beverovsky estaba más, digamos, es más convencional, ¿no? Este libro de Nikolai Nikulin es que rompe moldes, totalmente rompe moldes, es excepcional, es un libro casi, te diría que único, ¿no? Y por eso, en el caso de Beverovsky, yo simplemente le dije al editor: "Oye, ¿te interesa esto?". Me dijo: "Sí", y le hice una pequeña introducción contando la biografía intelectual del profesor Beverovsky. En este caso, no, en este caso he hecho un análisis exhaustivo del libro, por eso he redactado una introducción previa bastante larga y además lo he anotado meticulosamente para que las cosas que dice Nikolai Nikulin, que a mucha gente le van a sorprender, vea que no son inventos, no son impresiones que él tiene en un momento determinado, sino que son lo que la realidad sabemos que ocurrió, ¿no? Él da unas cifras de unos muertos en una serie de combates y uno puede decir, bueno, el señor este Nikulin igual está bebiendo algo y fumando algo simultáneamente. No, no, te vas a la bibliografía especializada y le dan toda la razón, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los amigos estos rusos de los que te hablo me dijeron que era un libro que ellos consideraban fundamental, decidí implicarme muy a fondo y la verdad es que ha sido una experiencia muy estimulante. Yo creo que todas las personas que siguen tu canal están ya al cabo de la calle de que en la Segunda Guerra Mundial, Teatro de Operaciones Europeo, el frente fundamental y a mucha distancia, con gran diferencia, es el frente del Este. Y por mucho que se tiren de los cabellos los guionistas de Hollywood, bueno, pues el papel de los norteamericanos y de los británicos o de los franceses es bastante marginal, ¿no? La guerra en el frente, en el Teatro de Operaciones Occidental, es una guerra entre soviéticos y alemanes, entre el Ejército Rojo y la Wehrmacht, ¿no? Aquí hay dos colosos que contienden, ¿verdad? Para utilizar la expresión que todos sacamos del libro de Clans, ¿verdad? El choque de titanes, ¿no? Hay dos titanes que contienden y uno de ellos es la Wehrmacht y otro es el Ejército Rojo. Sabemos del Ejército Rojo mucho, mucho menos que de la Wehrmacht. La Wehrmacht, hay 50.000 libros que nos han explicado todo. Su armamento, su instrucción, sus tácticas, sus despliegues. Del Ejército Rojo seguimos en gran medida a oscuras. Y no porque no se hayan publicado libros, que libros en ruso, claro, hay infinidad, sino porque esos libros no son creíbles. ¿eh? No podemos olvidar que hasta no hace nada, en términos históricos es no hace nada, en la Unión Soviética existía un régimen dictatorial con un partido único y un Estado que seguía las directrices de ese partido único, ¿de acuerdo? Entonces, no había, por ejemplo, editoriales libres. No había editoriales a las cuales decir, mire, tengo este libro, ¿me lo publica? No, no. De hecho, funcionaba esto que se llamaba el samizdat, ¿verdad? La edición clandestina. Y así fue como se empezó a difundir, por ejemplo, Archipiélago Gulag, ¿de acuerdo? Libros que la gente escribía a máquina y que la gente iba sacando copias con papel de calco, que es una cosa que la gente ya igual ni sabe que existía eso del papel de calco, y se iba difundiendo y cuando tú lo leías, lo tecleabas y hacías 5 copias más, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasaba entonces? Que el que quería publicar su libro tenía que someterse a un canon. Y en ese canon estaba claro lo que había que decir. ¿eh? La historia oficial de la Gran Guerra Patriótica estaba clarísima, nítidamente escrita. Y siempre tenías que el liderazgo había sido muy competente, que el personal había sido muy entregado, que el armamento era muy bueno y que las victorias fueron estupendas, ¿no? Entonces, bueno,
seguidores de tu canal, por ejemplo, que cuando hemos analizado con detenimiento el Frente del Este, ya saben que esto es mentira. Por ejemplo, que a partir de Stalingrado te contaban una especie de un crescendo, ¿verdad? Que siempre iban a más y a mejor hasta la derrota final de Alemania, sin reconocerte ni siquiera la existencia de grandes contratiempos, ¿no? Derrotas como la Operación Marte o la Operación Estrella Polar es que no existían. Esas operaciones no habían existido. O sea, eso por un lado, la historia oficial de la guerra estaba falsificada. Y por otro lado, los testimonios de los combatientes tenían que ajustarse a un canon muy preciso, que siempre era el mismo. Hubo una historiadora norteamericana muy brillante, es una persona que de esas que le gusta, digamos, romper moldes, ¿no? Te lo digo porque ha analizado otros temas y siempre hace lo mismo, rompe moldes. Catherine Merridal se fue a Rusia y ha escrito un libro que se llama, está publicado en español, La guerra de Iván, y habló con montones de veteranos. Y descubrió que eso, le decían, no, si es que claro, que vamos a contar de la guerra, tenemos que contar lo que nos decían que vaya que contar, no se podía contar otra cosa, ¿no? Y al final, hasta ellos mismos lo habían interiorizado. ¿eh? También es cierto de que los que sobrevivieron a la guerra fueron los que sobrevivieron. Las bajas del ejército rojo son tan aterradoras que la posibilidad de que un soldado de primera línea sobreviviera al conflicto, a todo el conflicto, eran minúsculas. Nicole Niculini es uno de esos rarísimos casos. Y él lo dice, en gran parte porque una temporada estuvo en transmisiones, en otra temporada estuvo en sanidad. De haber estado siempre en primera línea, no habría sobrevivido, ¿no? Entonces, ¿quiénes escriben la historia? Los que no han estado en el frente. ¿Y qué escriben? La historia que les han dicho que hay que escribir, ¿no? Entonces, en este sentido, el libro Nicole Niculini es que es rompedor totalmente. Alguna persona podrá decir, bueno, che, tranquilo, Carlos, que es que el régimen soviético desapareció el año 91, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, pero para entonces ya estaba perfectamente asentado el mito de la gran guerra patriótica y, digamos, discutirlo en público era muy difícil, muy difícil. Atreverse a desmontar las versiones oficiales era muy difícil. Y bastó con que apareciera, por ejemplo, en el libro de Nikulin, u otros también un poquito análogos, para que en Rusia se haya dictado una ley sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, o como dicen ellos, de la Gran Guerra Patriótica, que pena explícitamente la difusión de versiones distintas de la guerra. ¿De acuerdo? Si tú te pones a decir que teníamos unos mandos extremadamente incompetentes o que había una corrupción generalizada, etcétera, 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 es que te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel. Esa ley, por ejemplo, surgió en gran medida por obra de este libro de Nikulin. O sea, tú imagínate un libro que es capaz de desencadenar que el aparato estatal dicte una ley, es una ley de memoria histórica, ¿eh? Para contradecir lo que tú estás diciendo. Fíjate la importancia del libro, ¿no? Se la ha intentado silenciar al máximo. Y de no haber sido por eso, me imagino que habrían aparecido más libros, pero yo no sé hasta qué punto la gente se siente con valor. No para... Hombre, los veteranos de la guerra deben quedar 3. ¿Y en qué condiciones deben estar los pobres? Pero sí gente que haya rescatado un diario que tiene ahí de su abuelo. Eso seguro que hay más de uno, ¿eh? Pero hay que tener valor para hacerlo. Estamos hablando de penas de cárcel, de penas económicas muy fuertes. Sí, sí. Yo la verdad que me llamó la atención eso, ¿no? Cómo él narra esa experiencia, sobre todo también lo compartí por Twitter, de la diferencia entre la primera línea y la segunda línea, en la que él dice directamente, la llega a llamar como que la primera línea es la muerte. Nadie sobrevive a ella. Y luego, pues él tuvo la suerte, como has dicho, de caer en hospital porque
es herido en combate varias veces y sobre todo pues se queda en transmisiones y demás, y él te narra un poco pues cómo la vida en retaguardia era completamente diferente, y luego pues también el tema del desprecio a la vida que tenían los mandos soviéticos, que esto pues, por supuesto Mm. también se silencia, ¿no? En la versión oficial. Y luego también otra cosa llamativa que se comenta en el libro es la diferencia que ha habido en cuanto a las bajas oficiales que el gobierno soviético ha admitido. Al principio eran relativamente pocas, prácticamente pues las bajas soviéticas habían sido mínimas, y luego comenzaron a aumentar, en parte porque lo utilizaron como admitir la realidad, y era que había tenido muchísimas más bajas, pero también lo intentaron vender como a su mayor importancia. Es decir, hemos tenido tantísimas bajas porque nuestra participación en la guerra ha sido muy importante, pero claro, esa intención al final se transformó cuando se vio que las bajas fueron completamente excesivas, que ellos las intentan vender como un mérito, como un logro de la Unión Soviética, pero claro, eso a su vez también tiene una lectura de decir, pues vaya calamidad, ¿no? Vaya catástrofe. Y esto, y bueno, además de los relatos que cuenta y demás, sobre todo pues el asalto a Berlín, ¿no? Que también participó, lo que opinaban los soviéticos, de dónde estaba Hitler y demás, no sé, tiene muchas anécdotas que yo creo que merecen la pena, y que yo personalmente, bueno, evidentemente porque no había leído este libro, pues no conocía. Sí, mira, hay un dato que creo que es extremadamente elocuente de la forma de conducir la guerra según criterios de rédito político exclusivamente, ¿verdad? Las cifras son las que son. La batalla de Berlín le costó a los soviéticos tantos muertos como tiene el ejército norteamericano en toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esa locura? Bueno, esa locura es porque Stalin quiere entrar en Berlín el 1 de mayo. Dicen, para adelantarse a los aliados. No, 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 olvídate de eso. Eisenhower sabía muy bien qué pactos había sobre el reparto del territorio y por eso en cuanto entran por Alemania, sus tropas se van hacia Baviera, que es la zona que a él le ha tocado, ¿de acuerdo? No, 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 en ningún momento dice, me lanzo a la carrera sobre Berlín. Parece ser que al Montgomery sí que le hubiera parecido, pero bueno, con la incompetencia militar de la que hacía alarde Montgomery, hubiera sido imposible que hubiera llegado él por su cuenta, ¿no? No, no, es que él quiere entrar en Berlín el 1 de mayo. El 1 de mayo significa que el marxismo-leninismo, que es la doctrina de su país, ha vencido al fascismo en la fecha del trabajo y por tanto es la victoria del socialismo sobre el fascismo, ¿no? Que esto le cueste la vida posiblemente a más de 200.000 soldados, más de los que debería haber costado. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué más da? Eh, Estamos hablando de un señor, Stalin, que cuando ha dicho hay que colectivizar las tierras porque necesitamos sacar la renta agraria para industrializar el país. ¿Le ha temblado el pulso a la hora de provocar la muerte de 10 millones de campesinos? No, lo ha hecho. Y se ha quedado tan ancho. Y cuando ha pensado que quizás estas políticas tan brutales como las que ha aplicado eh, puedan provocar alguna disidencia dentro del partido y que alguien le haga la oposición, bueno, pues ha ordenado las purgas y se ha cargado a 750.000 comunistas. Entonces, ¿va a dudar a la hora de sacrificar millones de soldados para obtener la victoria? En absoluto. Están sus pautas de comportamiento habituales. No hay ninguna sorpresa. La diferencia, y esto lo dice muy bien Nikulin, que él decía que su libro es un libro sencillo de un excombatiente, él no tiene ninguna pretensiones, ¿eh? Yo no sé si estamos haciendo un poquito de spoiler del libro, pero bueno, da lo mismo. No, te lo digo porque él lo dice clarísimamente. Dice, el Gulag ha tenido su gran escritor, ¿verdad? Que es Solzhenitsyn. Haría falta un gran Solzhenitsyn para que contara
la tragedia de los millones de soldados rusos muertos innecesariamente en la Segunda Guerra Mundial para satisfacer los propósitos político-ideológicos de Lenin, perdón, de Stalin, ¿eh? Él reconoce que él no tiene ese nivel de un Solzhenitsyn para esto y confiaba en que alguien lo hiciera. No sé si aún veremos esa situación, pero sí que sería interesante porque nos terminaría de dibujar la realidad soviética, ¿no? Y aunque limitadamente el libro de Nikulin ya nos avisa de algo, ¿no? Ha llegado un momento en que con el Ejército Rojo nos estaba pasando lo siguiente, ¿no? Durante muchos años, el reino absoluto del relato de Hollywood eran los norteamericanos, británicos y franceses también, los que ganaban la guerra, los demás ni aparecían, ¿no? Hoy sabemos que eso es falso. Sabemos que el Ejército Rojo desarrolló las teorías militares más modernas, el arte operacional. Sabemos que desarrolló armas tan increíbles como este 34, etcétera, 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 ¿no? Y ya llega un momento en que casi, casi diría que se admira un poco acríticamente al Ejército Rojo. Sí, está el arte operacional, muy bien. Está el T-34, muy bien. Pero no podemos ignorar que está también un ejército que manda deliberadamente al matadero a millones de sus hombres. ¿De acuerdo? Luego, a la hora de tener un perfil completo del Ejército Rojo, este libro de Nikolai Nikulin debe incitarnos a mucha reflexión y a indagaciones más detalladas. Sí, y luego, bueno, independientemente de lo que dice Nicolai en el libro, que cuenta sus experiencias y demás, tú te has encargado, como has dicho, de hacer una introducción en la que ya, pues, digamos que conectas sus vivencias con lo que pasa justo antes, ¿no? Y es cómo se llega a 1941 y cómo la Unión Soviética llevaba desde prácticamente, pues, 1928 preparándose para la guerra y demás. Y ya no solo a nivel industrial, ya no solo, pues, a la hora de, pues, todas las reformas, ¿no?, de los planes quinquenales, sino también a nivel sociológico, en el que prácticamente desde esos años se le está vendiendo a la población con una serie de películas y de propaganda de guerra que el momento va a llegar, que van a tener Sí, que sí, sí, combatir, sí. sin dar tampoco ningún nombre y demás, pero que van a tener que combatir en el oeste, ¿no?, en este caso, y Sí, vamos, o sí, sea, que todo el mundo tenía que estar preparado para lo que iba a llegar. De hecho, Stalin en sí. una reunión, me parece que fue ya en 1928, cuando fue a instaurar el primer plan quinquenal, ya advirtió de que iba a haber una guerra en Europa y de que ellos Sí, 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 la sí, iban sí, a sí. tener que ganar, claro. Claro. Sí, no, estaba en esto Stalin está siendo lo que es decir, el digno epígono de Lenin. Lenin nunca creyó que la revolución tuviera que limitarse a Rusia. Nunca. Hizo todo lo que estuvo en su mano para extender la revolución, sobre todo para que alcanzara Alemania, que era él consideraba que si alcanzaba Alemania ya la revolución iba a ser mundial, ¿no? Y, por supuesto, Stalin hereda esa idea. Es decir, la guerra no hemos ganado, no hemos hecho la revolución. No, no, hemos dado un primer paso a nuestro objetivo, que es una revolución mundial para instalar el socialismo, el comunismo en todo el planeta, ¿no? Por eso lo dice clarísimamente en su libro, hay un libro que se llama Los fundamentos del leninismo. No lo concibió como libro él en su momento, sino son los discursos que da ante sus camaradas comunistas del Partido Comunista, en el marco ese de la lucha por el poder tras la muerte de Lenin, ¿verdad? Ahí están a ver quién es el que se va a quedar como sucesor, que si Bukharin, que si Trotsky, Kamenev, Zinoviev. Todas estas eran personas que tenían, digamos, más talla histórica dentro del partido bolchevique que, que Stalin. Y todos sabemos que se los va a acabar eliminando políticamente primero y después cargándoselos
físicamente, ¿de acuerdo? Asesinándolos. Muy bien, pues en el marco de esas luchas políticas, él pronuncia estos discursos que después se publicarán con un libro, como un libro con el título de Fundamentos del Leninismo. Atentos porque ese libro se publica cuando Hitler lo conocía en su casa su madre, ¿de acuerdo? Y ya dice, tenemos que crear el ejército rojo y la flota roja más poderosa del mundo, porque la guerra es inevitable. Cuando no existía Hitler en el poder, ni remotamente, vamos, ni nada que se le pareciera. Luego la Unión Soviética siempre se ha planteado que iba a estallar una lucha entre las potencias imperialistas y que le correspondía explotar el éxito, ¿no? Esto no simplemente le ocurrió a Stalin, ¿no? Hay un libro, ahora que los libros de Lance se pueden encontrar con tanta facilidad, yo se lo recomiendo a la gente que lo busque. Es de un oficial soviético destacadísimo, mandaba a las tropas que entraron en Berlín, uno de los comandantes que entró en Berlín, llegó a Mariscal Sokolovsky. ¿eh? El libro se llama Estrategia Militar Soviética y está publicado en castellano. ¿De acuerdo? Entonces, Sokolovsky en ese libro dice, bueno, la Segunda Guerra Mundial se ha cerrado en falso. El imperialismo sigue existiendo y la competencia entre los países imperialistas. Por tanto, como está agudizando su conflicto, va a estallar una tercera guerra mundial. Y entonces el papel de la Unión Soviética, lo mismo que Stalin había dicho en los años 20. Sokolovsky lo dice en los años 50. ¿De acuerdo? Siempre han considerado que el imperialismo generaba estas guerras y que la Unión Soviética tiene que aprovecharlas para implantar el socialismo en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Sokolovsky, recomiendo vivísimamente a los lectores que si pueden se lo hagan con él, porque en parte es plumbeo, en parte es muy plumbeo, pero a la vez es muy elocuente. Mira, teniendo en cuenta la ideología marxista que mucha gente piensa que va de que le quitamos el dinero a los ricos y se lo damos a los pobres, como una especie de Robin Hood. No tiene nada que ver con eso. El marxismo lo que piensa es que si se suprime la propiedad privada, la ciencia, la tecnología, la economía van a progresar increíblemente y por tanto, bueno, se van a alcanzar las mayores cotas, ¿no? En este sentido. Bueno, te lo digo porque Sokolovsky, en su libro, al hablar de la Segunda Guerra Mundial, cita qué cantidad tan ingente de armas tenían. Qué maravillas de armas tenían, cómo cada vez tuvieron más armas, atentos, desde antes del inicio de la guerra, ¿no? Y cómo durante toda la guerra produjeron armamentos sin, bueno, y cómo iban conquistando territorio. Solamente hay un dato que Sokolovsky no cita en ningún momento en su libro, y son los millones de bajas que tiene el ejército rojo. Hemos tenido que esperar a la aparición de la mega obra del coronel general Krivoshev sobre las bajas del ejército rojo para tener por fin un retrato real. Es increíble. ¿El ejército rojo ganó la guerra? Sí. Tiene más muertos en combate que la Wehrmacht. Eso no es normal. Eso no es normal. Normalmente el vencedor ha provocado más muertos al derrotado, que precisamente por eso es derrotado. ¿Qué significa ese detalle? ¿Por qué Sokolovsky ocultó esa información? ¿O qué significa ese detalle? Significa algo muy importante, algo que creo que es lo que le da valor a este libro. Significa que se ha conseguido la guerra, la victoria, con sangre humana, no con doctrina operacional, no con armamento sofisticado, sino sacrificando gente. ¿De acuerdo? Y eso es temible, es terrible, porque claro, a la vez por su tragedia humana, es porque desmonta los mitos del marxismo-leninismo.
Ujú. Y luego, bueno, con eso, objeto del libro, pero por continuar, con lo que pasó después de la guerra, precisamente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se va Ujú. a producir una especie de segunda purga dentro del Ejército Rojo y de la sociedad soviética, Sí, sí, en sí. la que, pues, si se ha podido producir cierta relajación y si se ha permitido, ¿no?, durante los últimos meses o durante los últimos años de la guerra, permitir, pues, cierta vuelta a cosas del pasado, ¿no?, en un intento de que la sociedad, pues, se relaje un poco en tanto al control estatal y pueda revivir ciertas tradiciones. Luego, después de la guerra, Stalin va a volver a agarrarlo todo, ¿no? De forma férrea, ¿no? Entonces, pues, eh, Mm, va a hacer que el relato, pues, sea exactamente el que tiene que ser y punto. No va a haber opción a que alguien pueda, pues, opinar mm. diferente a la Sí, versión mira, original, ¿no? una de las lo dice clarísimamente Nikulin, y creo que estamos haciendo demasiado spoiler, Sí, sí. pero bueno, pero dice clarísimamente Nikulin: "Los soldados del Ejército Rojo nunca lucharon por Stalin, lucharon por Rusia, y por patriotismo, convencidos de que con su sacrificio iban a conseguir que Stalin relajara su feroz dictadura". Pero esto ya nos lo ha contado justamente, Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, que personalmente es una persona que cada día que pasa admiro más, lo contó. Me explico. Solzhenitsyn no era ningún, mindungui, era capitán, mandaba una batería y, entró con su batería en Prusia Oriental, cargándose soldados de la Wehrmacht, ¿no? Y se le ocurre escribir una carta a su madre. Y en la carta que le escribe a su mamá es, bueno, ahora que el camarada Stalin ha visto que el pueblo ruso es un pueblo del cual se puede fiar uno, porque se atribuyen las purgas a la desconfianza del poder hacia el pueblo ruso, que somos capaces de cualquier cosa, siguiendo sus órdenes, es evidente que el régimen se va a dulcificar y nos va a reconocer libertades y derechos. Esa es una carta que él manda a su madre. No es un programa político que lanza en una emisora de radio. Bueno, pues tú sabes que en todos los servicios, postales militares siempre hay un sistema de censura, ¿verdad? Y aleatoriamente se coge una carta de tantas en tantas a ver qué dice, ¿no? Para evaluar la moral de las tropas, para ta. Bueno, pues abren la carta del capitán Solzhenitsyn a su madre, y el héroe de guerra, que es un héroe de guerra, el oficial capacitado que está mandando su batería, es fulminantemente detenido y enviado al Gulag. Y no había acabado la guerra aún. Efectivamente, cuando acaba la guerra, en vez de dulcificar la dictadura, la radicaliza. Y hay razones para ello. Una de las razones es que, Nikulin también lo cuenta, se quedan atónitos cuando ven el nivel de vida de los territorios no comunistas. Dicen, pero ¿cómo es posible? Si estos que son los explotados viven mucho mejor que nosotros. Pero no estamos hablando de que los príncipes y los industriales vivan mejor que los obreros rusos. No, no. Que él ve que un campesino polaco, que un obrero alemán vive muchísimo mejor que sus equivalentes soviéticos. Claro, no solamente lo ve Nikulin, lo ven millones de soldados. Así es que a la vuelta, pese a los inmensos sacrificios que han hecho, la dictadura, en vez de dulcificarse, se radicaliza, ¿eh? Y toma medidas, como dice, bueno, después de todo estamos aquí ensalzando la guerra, ensalzando los héroes de la guerra, quieres tú parado a ver si alguno de estos militares me intenta hacer algo raro, ¿no? Y todos sabemos cómo lo que le pasa, por ejemplo, a Zhukov. Zhukov, que evidentemente es el militar que más ha influido en la victoria soviética, cuando acaba la guerra, lo mandan de jefe del distrito militar de Odessa, ¿no? Es como, es una degradación
de facto, ¿no? Pero dices, pero si este tío tenía que ponerlo de comandante en jefe. No, no, no. Distrito Militar de Odessa y Ucrania, no, ahí lo mandan a Zhukov. Y no fue el único caso, ¿no? Aquí el que mando soy yo. ¿De acuerdo? Luego, esa es otra de las tragedias de la guerra, que en vez de decir, bueno, pues los soldados se han portado de puta madre, voy a premiarlos, encima se les castigó. Sí, bueno, ahora que nombra a Foucault, no hago spoiler, pero en el libro Nicolai cuenta una pequeña anécdota que le pasa con Foucault, que bueno, no voy a hacer spoiler, pero digamos que tienen un pequeño encuentro de casualidad y comentando también esta fase final de la contienda, Nicolai también se muestra bastante crítico con todo el tema de de los crímenes de guerra, ¿no?, que cometen los propios soldados soviéticos contra la población civil, y él pues lo denuncia también abiertamente en su libro, y que siempre que pudo pues intentó frenar a esos soldados, y que incluso pues se reían de él por no aprovechar la ocasión que le daba, ¿no?, el ser el Mm, conquistador y el tener impunidad total. Y bueno, también es sí, un capítulo en el que se mete un poco sí, Nicolai. sí. Mm, Es un tema que le afectó profundísimamente sí, porque vio que esas prácticas al final corroían la moral del soldado ruso. Yo estoy convencido de que el soldado ruso de a pie, es una persona perfectamente moral y ética, igual que estoy convencido que el soldado americano o el soldado alemán no son monstruos, son gente a la que se manda a la guerra, gente que podrían estar trabajando en una hamburguesería o descargando camiones o en un buque de pesca y los mandan a la guerra, no, no son monstruos, ¿no? Entonces, pero como a él le horroriza como al tolerarse y fomentarse este tipo de prácticas se produce una degradación moral de sus camaradas de armas, ¿no? A esto a él le afecta muchísimo. A mí me llamó muchísimo la atención esos párrafos porque un hombre que ha pasado tantísimas penalidades y que ha visto caer a tantos compañeros en operaciones espantosas, sin embargo, ves que esto casi que le afecta más, ¿no? Porque su fe en el género humano se debilita mucho. Su fe en el género humano se debilita mucho. Sí, sí, es sí. un aspecto muy, muy interesante del libro. Sí, y también denuncia que bueno, que más o menos que viene a decir que los soldados caídos no han sido honrados, como se merecen, ¿no? No sé, existen multitud de cementerios de británicos, de alemanes, de estadounidenses y demás, pero la mayoría de soldados soviéticos, pues poco menos que se entierran en fosas comunes, se enterraron en fosas comunes por parte de los propios soviéticos, y digamos Ujú. que la victoria, hombre, siempre hay una estatua, ¿no?, de un soldado, pero que al fin y al cabo, pues la victoria o bien se le da al comunismo, se le da a Stalin, pero no se personifica en los soldados. Esto también viene a comentar Nicolai, que es una cosa que también le molesta y que todavía a día de hoy, no recuerdo en el lugar, imagino que será el Leningrado, donde él dice que todavía a día de hoy, cuando van a hacer alguna obra o lo que sea, es muy común encontrarse cadáveres Sí, de soldados soviéticos que murieron sí, 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 en sí, sí. combate. Él lo comenta, y está Sí, poniendo mucho spoiler. sí, Él lo sí, comenta de los combates en la zona de Pogosty, que es uno de los sitios donde es una zona muy pantanosa y tal igual, y ahí los soldados morían y pues, los tapaba la nieve y después el barro y el cino los iba todo. Y comentaba eso, que sí, que de vez en cuando iban los pioneros, él habla de los pioneros, que era la revolución juvenil infantil del Partido Comunista, en verano allí a ver si sacaban algunos restos, tal cual, pero en relación con lo que se le ha exigido a estos hombres, pues efectivamente no, lo que uno espera, y es que sus restos reposen debidamente, pues no se ha producido, ¿no? Sí que hay esculturas, los soviéticos llenaron todo el país de esculturas inmensas, bueno, el país suyo y los de alrededor, los que iban ocupando, de esculturas inmensas exaltando a los soldados soviéticos, ¿no? Pero en las esculturas les pasa lo mismo que a los relatos, ¿no? Todos son poses heroicas, todo son arrebatos ahí de tal, y bueno, no.
no tienen que ver con la realidad, ¿no? Algo más íntimo que reconociera el valor y el sacrificio de estos hombres, sin caer en la grandilocuencia y sin caer en la apología del régimen soviético, hubiera sido más digno. Sí, pues nada, pues sin hacer más spoiler, yo decir eso, que a ver, estamos siempre acostumbrados a leer memorias de alemanes, o sea, yo por lo menos, además de los Sí, generales, ¿no? Que obviamente pues se leen, de Guderian, de Manstein, etcétera, etcétera, de los soviéticos también, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo he podido leer las memorias de Zhukov, pero luego a nivel de soldado, a nivel de capitán, ¿no? Pues siempre hay gente que escribe su libro y esto pues también se leen de otros bandos, de Estados Unidos, británicos y demás, pero la verdad que de soviéticos no había leído nunca sí, ninguna memoria sí, como esta, sí, 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 y sí, por sí, eso yo creo que te da pues una visión diferente, ¿no? De que al final ves que el sí, soldado soviético pues, tenía sus problemas cotidianos, efectivamente, como todos los ejércitos, como tú has dicho, ¿no? Pues gente completamente normal, que esto siempre digamos, hay una distorsión de la realidad o se ve como han tenido siempre esa propaganda de que eran salvajes, de que eran animales, ¿no? Los propios alemanes obviamente se encargaban de difundir que no eran personas, eran hordas y demás, y te da pues una visión más humana de lo que es los soldados del Ejército Rojo, pero no de los mandos. O sea, contra los ya, mandos sí que, digamos, existe pues esa sí. crítica. Mira, es que es un tema muy curioso porque la Unión Soviética gastaba una pasta, lo que no está escrito, en propaganda, ¿de acuerdo? Había una editorial, Ediciones Progreso, que publicaba los textos, clásicos rusos, soviéticos, en todos los idiomas. Entonces, si tú tienes la paciencia, te puedes encontrar montones de memorias, casi siempre de generales, eso sí es cierto, traducidas y publicadas en castellano y además a unos precios ridículos. Ya en su día, como esto era propaganda política, el Estado soviético la subvencionaba de tal manera que eran precios disparatamente baratos, ¿no? Las memorias de Kirill Merezkov, de Feduyinsky, por no decir, claro, de los grandes, 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 ¿no? Sino de estos generales, digamos, de segundo rango. Hay montones de esos libros traducidos al español y publicados por Ediciones Progreso. Yo tengo bastantes, del Mariscal Gresco, bueno, bastantes de ellas, pero son deprimentes. Es que ves que están prácticamente al dictado. Al dictado, o sea, dices, bueno, si es que yo no sé a ti qué te pasará o al resto de las personas que nos oyen, pero a mí cuando un libro, antes de pasar la página, ya sé lo que voy a leer, porque es tan previsible y tan de acuerdo con el manual, pues al final, ¿qué dices, tío? Paso ya, me aburro. Este libro no me está descubriendo nada más que está ajustándose a un patrón. Entonces, en esas infinidad, porque repito, son infinidad de textos que existen en español, publicado por Ediciones Progreso de Moscú, también se editaron muchos en Cuba. En Cuba, Sí, el régimen comunista editó mucho de los sí. textos, de autores soviéticos en español. Luego, había muchos, ¿eh? Lo que pasa es que la gente no los leía. No los leía porque no tenían, como dirían aquí en Valencià, no tenían moltrellat, no tenía mucho sentido dedicarse a leer eso, una cosa tan tosca, ¿de acuerdo? Pero a ver, había muchos, muchísimos. Sí, bueno, Carlos, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Ya hemos hablado 45 minutos de este libro. No queremos hacer más spoilers, ¿no? Porque al final lo desvelamos entero, pero nada, lo dicho. Claro. Es una visión diferente del Ejército Rojo, una Ujú. visión de ya, pues lo dicho, de un hombre que combatió en primera línea, que también vio la retaguardia, que la pudo comparar, que también pues se nutría, ¿no? Y así lo manifiesta de los mitos, de las leyendas, de los rumores. Una de las cosas que comenta, que a mí me llamó mucho la atención, que no voy a decir, pero bueno, comenta qué pensaban los soldados soviéticos que había pasado con Hitler cuando entraron a Berlín, ¿no? Hubo un rumor que se extendió por ahí de, mira, ha pasado esto con Hitler, tal y cual, no sé qué. Pues son este tipo de rumores que te aporta y que generalmente, pues, las memorias de estos generales, independientemente de que hayan estado filtradas, pues no te aporta, porque ellos te dan una visión, pues, desde, digamos, desde arriba, ¿no? A vista de pájaro y no desde el fango, ¿no? Que precisamente la da Nicolai. Así que, pues nada, Carlos, si quieres añadir algo más con respecto al Nada, libro.
recomendar vivamente la lectura de este libro, y no por nada, sino porque en la Guerra Mundial es básicamente en el teatro de operaciones europeo, no hablo del Pacífico y asiático. Es la lucha entre el Ejército Rojo y la Wehrmacht, y tenemos muchas asignaturas pendientes con respecto al Ejército Rojo. En la medida que este libro cubre muchas de esas lagunas, pienso yo que al estudioso de la Segunda Guerra Mundial le va a gustar mucho, le va a interesar mucho. Pues yo lo suscribo y nada, por último vuelvo a recordar que este sábado, el sábado 13, a ver, vuelvo a poner aquí el cartel. Este sábado 13 estaremos en Yecla, calle Molino 51, Escuadra de Arcabuceros María Inmaculada. Y nada, pues si queréis pasar una tarde agradable y diferente, ¿no? Hablando de cosas de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí estaremos los dos de 5 a 8 de la tarde. Voy a dejar un correo también en la descripción, viajeshistoriasbélicas@gmail.com, por si me podéis escribir para decirme que vais a venir. No es obligatorio ni se va a pasar lista ni nada. Podéis venir solos, con familia, con amigos, avisándome, sin avisar. Lo de avisarme simplemente para que pueda hacer, pues, un poco una estimación de las personas que van a venir, que obviamente no es lo mismo que vengan 50 que vengan 100. Entonces, pues, simplemente por saberlo, pero nada, aquí tenéis la cita y nada, pues ojalá os podáis acercar el mayor número de personas posible. Y lo dicho, pues nada, nos despedimos aquí. Gracias por venir Venga, al programa y nos espero vemos este sábado. que os haya resultado interesante el libro y, como dice Carlos, nos vemos el sábado. Hasta Hasta entonces. pronto.